Continuando con la serie de videos del proyecto número 2, Juego Educativo, vamos a trabajar, vamos a hablar sobre la programación del sistema de ecuaciones de primer grado para el nivel diversificado de nuestro formulario. Para esto, eh, para este programa, para este formulario en particular, se agregó un chart y un data grid. También se agregaron las etiquetas que van a imprimir los puntos y el nombre del jugador que se registre en el menú archivo, formulario, registro de usuarios. Bien, vamos a empezar a revisar la programación. Damos doble clic para entrar al código. Bien, para empezar con la para empezar con la revisión del código, tenemos que declaramos las variables públicas. Contador, vamos a abrir la clase de operaciones nivel avanzado también porque es parte de lo que hicimos. Bueno, ecuación lineal, formulario de ecuación lineal. Dentro del botón declaramos las variables y de tipo entero las que nos van a servir para el cálculo de la ecuación. Como tipo double, las de las respuestas y las del determinante. Cabe mencionar que este programa se realizó utilizando el principio del método de Cramer. Revisar que no deje vacíos los cuadros de texto de las respuestas. Estas son las validaciones para que el usuario, a la hora de darle clic al botón revisar, sin ingresar las respuestas, reciba un mensaje. Debe ingresar las respuestas. Bien. TXT, RX y RY, que sería la respuesta de X y la respuesta de Y respectivamente. Estas. Si esos dos cuadros de texto están vacíos, va a recibir este mensaje. Posteriormente se realizó la asignación de los valores de los cuadros de texto a las variables. Cada una de las variables tiene un cuadro de texto correspondiente para que se generen los valores aleatorios dependiendo de cada una. Bien. Generar una instancia para la clase. Se creó una clase, la cual se llama operaciones nivel avanzado, dentro de la carpeta de operaciones nivel avanzado. Acá. Se creó esta clase y acá se generó una instancia para para que esta nos permita ingresar a los métodos contenidos en ella. La respuesta del usuario se captura en cada uno de los cuadros de texto, RX y RY respectivamente. Posteriormente, el cálculo del determinante, y esto se realiza dentro de la clase. Aquí llamamos a nuestra clase y esta variable nos permite ingresar al método de la ecuación. Y esta ecuación dice, acá, se genera el primer método, public int, se envían los parámetros y retorna la operación. X1 por Y2 menos X2 por Y1. Posteriormente, los métodos para generar valores aleatorios. Int X, int Y, int Z. Aquí se tienen los tres métodos para generar valores aleatorios. Vamos al diseño y vemos que vamos a utilizar tres cuadros de texto o tres valores en cada una de nuestras ecuaciones. Son dos ecuaciones, las cuales tienen
un valor para X, un valor para Y y un valor independiente. Entonces C va a ser nuestro término o valor independiente. Por eso es que dentro de la clase aparece C. Bien, se genera el método random para generar valores aleatorios y esto de acá va a marcar la diferencia en la generación de nuestros valores. No van a ser los mismos valores los que se van a imprimir en nuestros cuadros de texto si esto está activo. Retornamos r.next, la variable de random.next y los valores, los parámetros, perdón. Bien, volvemos al código de nuestra ecuación lineal y tenemos el determinante se calcula así, de esta manera. Bien, tenemos esto. Cálculo de las respuestas para X y Y. Estas son las respuestas del sistema. R sistema X y R sistema Y. Respuesta del sistema de X y respuesta del sistema Y. Para esto utilizamos mat.round. Esta función nos permite redondear nuestra respuesta a 2 decimales. Entonces llamamos a nuestra clase operaciones nivel avanzado, punto, y nos abren los métodos o nos da acceso a los métodos que están dentro de nuestra clase. Para la respuesta de X tenemos C1, C2, Y1, Y2 dividido determinante y este 2 que aparece acá es el que indica a cuántos decimales se va a redondear nuestra respuesta. Hacemos lo mismo para la respuesta de Y, pero en este caso se envían X, los dos valores para X, X1 y X2. Se divide dentro del determinante y se redondea a dos decimales. Para comparar las respuestas del usuario, tenemos que el determinante va a ser igual a Rx, que Rx va a ser la respuesta del usuario. Si esto es verdadero, va a enviar la respuesta, va a enviar como mensaje esta respuesta dentro de la etiqueta de buenas, la cual va a llevar el conteo de los puntos correctos, de los aciertos que tengamos. Esto va a acumular los puntos del usuario en cada uno de los formularios y esta etiqueta va a imprimir los puntos que vaya generando en cada uno de los formularios. Se limpia, se utiliza un método. Bien. Entonces, otro if. Si la respuesta del sistema X es igual a la respuesta del usuario y la respuesta de Y, la respuesta del sistema de Y es igual a la respuesta de Y del usuario, si esto es verdadero, va a hacer esto. Lo mismo de arriba. Las respuestas son correctas, imprime los puntos, limpia. De lo contrario, si no, va a hacer esto. Va a enviar este mensaje, las respuestas son incorrectas, las respuestas son, va a imprimir las respuestas también, va a imprimir el punto en la etiqueta de malas y si el contador de malas es igual a 3, si el usuario ingresa 3 respuestas equivocadas, se va a cerrar el programa. Y la información que hasta el momento se almacenó va a ser enviada a la clase datos jugadores. Vamos a pasar a la programación de los radio buttons, en este caso básico, y se va a utilizar una condición. Si el radio button 1 o el RDB básico, el radio button para básico, nivel básico, es verdadero, se genera una instancia y se declaran las variables.
declaramos las variables para generar los valores aleatorios y declaramos las variables y realizamos la asignación también para los valores aleatorios también. Aquí x1 va a ser igual a ONA, que es la variable de nuestra clase, punto YAB. Este YAB va a ser bueno, aquí sería X, no Y. Sería el método que genere los valores aleatorios. Para Y1, el método Y. Para C1, el método C. Para X2, Y2 y C2, los mismos métodos, con la única diferencia de este más 1. Este más 1 va a agregar un número más a los valores que se generen que se impriman en nuestros cuadros de texto. Esto para diferenciar, para que no sean los mismos valores que se impriman en los 6 cuadros de texto. Aquí los capturamos cada uno de los valores generados por nuestros métodos en nuestros cuadros de texto. Este método de graficar lo vamos a explicar más adelante. El método de limpiar G es para limpiar el gráfico, pero está a continuación. Para el radio button 2 o para el radio button de nivel medio, tenemos la misma condición. Si el radio button de nivel medio es verdadero, está activo, se va a hacer esto. Se genera la instancia se escriben las variables para los valores aleatorios y se declaran y se asignan a las variables los métodos, tal y como lo hicimos en el anterior, en el primer radio button que vimos. Se le agrega el más 1 para que genere números diferentes, se capturan, el método graficar nuevamente, el método limpiar, y para el tercer radio button o del nivel avanzado lo mismo. Se declaran las variables, se genera la instancia, se declaran y se asignan las variables, se captura, se incluye el método graficar y el método limpiar G para limpiar el gráfico cada vez que se active uno de estos radio buttons. Método para graficar es un método tipo void, un private void. Se asignan los parámetros, se envían los parámetros. Para llenar el data grid se hace este ciclo for. Esta n, como lo vimos anteriormente en el video del cálculo de la pendiente y la pendiente de 2 puntos, sirve para controlar los números de las líneas. Aquí para agregar los valores de X, aquí para calcular los valores de Y en la ecuación 1 y Y en la ecuación 2 se realizan de esta manera. Se asignan, se declaran las variables y se asignan de una vez. Agregamos la información de la columna Y1 en el data grid. Para esto tenemos que datos.rows, datos es el nombre de nuestro data grid, .rows, las líneas, .cell, las celdas o las columnas, value igual a Y1. Entonces aquí va a evaluar o va a ingresar los valores para la variable número 1 en la columna 1. Vamos a ingresar esto en la columna 1 porque recordemos que la columna 0 es para X. Entonces copiamos lo mismo para Y2, la única diferencia es la columna y la variable. Para llenar los valores del gráfico,
tenemos las variables tipo arreglo, las asignamos, el nombre de nuestras variables, datos.rows.count, esto va a ir contando, va a ir agregando cada uno de los valores ingresados y le va a restar 1, porque recordemos que la fila empieza en el 0. Entonces, si tiene 10 o si tiene 11, por ejemplo, y no le restamos 1, nos va a quedar afuera del índice que nosotros indicamos. Hacemos lo mismo para los otros dos. Y para llenar los arreglos de la información del data grid, otro ciclo for. Y aquí ya ingresamos los datos para cada una de las columnas, para las 3. Para utilizar el chart, nuevamente necesitamos tener la biblioteca, esta, la cual se la tenemos que agregar. Y una vez agregada, ya tenemos la opción de usar las funciones del chart, todas estas. El chart va a ser nuestro gráfico. Vamos a determinar o definir los colores de nuestro chart, el título de nuestro gráfico o de nuestro chart, y para llenar el gráfico utilizamos este ciclo. Aquí ingresamos los de X, los de y aquí ingresamos para X y para Y. Definimos el tipo de nuestro gráfico, los dos van a ser tipo lineal. Dentro del evento load, declaramos las dos variables, tipo string y tipo int. Estas son las que nos van a permitir o las que nos dejan encapsular, las que van a imprimirnos el nombre y los puntos acá, en estas dos etiquetas. Bien, ecuación lineal. Bloqueamos ingresamos o generamos la instancia para nuestra clase, definimos las variables y capturamos las variables. Tenemos el método para bloquear los cuadros de texto. Es un método tipo void y lo llamamos o lo nombramos lo vamos a utilizar en el evento load. Método para limpiar los campos. Para limpiar todos los campos utilizamos estos, tal y como habíamos venido trabajando anteriormente. Para limpiar el data grid utilizamos esto. Esta función clear nos sirve para limpiar en específico el data grid. Posteriormente, necesitamos darle una actualización o un refresh a nuestro cuadro de datos, a nuestra tabla, a nuestro data grid, y utilizamos el nombre de nuestro data grid, punto refresh. Esto va a actualizar. Para limpiar nuestro gráfico, utilizamos un ciclo for each, desde la variable series hasta chart.series. Y lo que va a hacer esto es limpiar las series. Las series van a ser las líneas que van a graficarse dependiendo de los valores que generemos. Para limpiar G, específicamente para limpiar el gráfico, vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí. Y esto lo que va a hacer es limpiar el gráfico y los datos del data grid al momento de utilizar o de seleccionar cada uno de los cuadros de texto, de los radio buttons, perdón. Vamos a iniciar nuestro programa para ver que funcione. Bueno, lo vamos a ejecutar al finalizar la explicación. Vamos a pasar ahora a, bien, esto ya lo hablamos. Ecuación lineal. Vamos a pasar ahora a la fórmula general.
Y lo mismo que utilizamos en el formulario anterior, utilizamos en este. Vamos al botón revisar, vamos a ver las validaciones que tienen bastante similitud. Vamos a ver las variables, van a ser de tipo double todas. Capturamos cada una de las variables con las cuales vamos a trabajar. Estas van a ser las respuestas del usuario. Generamos la instancia para nuestra clase. Calculamos las respuestas del sistema para x1 y para x2. Esto está dentro de la clase. A partir de acá empieza cada uno de los métodos. Vamos a comparar posteriormente. Aquí redondeamos nuestra respuesta a 2 decimales y tenemos que si estas van a ser las validaciones para controlar la raíz negativa y la división entre cero. Además, bueno, si esto es verdadero, si esto es igual a 0, va a enviar este mensaje. Si no, si esto es verdadero, va a enviar este mensaje. De lo contrario, tenemos esto, la comparación. La respuesta del usuario es igual a 0, la respuesta del usuario 2 es igual a 0. Las respuestas son correctas y va a trabajar lo mismo. Tenemos este otro if que ya compara las dos respuestas. Contador de buenas, envía este mensaje, captura. Vamos a contador de malas, envía el mensaje, captura, cierra si el contador es igual a 3 y envía la información a la clase datos jugadores. Para el radio button, lo mismo que el anterior, declaramos las variables, creamos nuestra instancia, capturamos las variables, asignamos y capturamos los valores, graficamos, limpiamos el, el gráfico para cada uno de los radio buttons. Aquí tenemos lo mismo. Al final de cuentas, para los radio buttons el código fue copiado y pegado porque trabajan bajo el mismo principio. Tienen la misma función, solo que con diferentes rangos cada uno. Aquí de 15 a 50, aquí de 1 a 20 y de aquí de 1 a 10. Graficamos, al igual que el anterior, el código es bastante similar. En el evento load tenemos lo mismo, bloqueamos los cuadros de texto donde se generan nuestros valores aleatorios. Tenemos las dos variables que nos van a imprimir las respuestas, el nombre y todo. Los métodos para limpiar todos los campos y para limpiar específicamente los datos del gráfico y de la tabla de datos cada vez que seleccione un diferente radio button. Cerramos esto. Ahora vamos a pasar al formulario de la fórmula de Herón, FRMH. La fórmula de Herón tiene esta fórmula. El semiperímetro, la raíz cuadrada del semiperímetro, que corresponde a S, va a ser igual a multiplicar cada una de las restas estas. Semiperímetro menos C por semiperímetro menos B por semiperímetro menos C. Todo esto multiplicado por el semiperímetro y elevado a la raíz cuadrada. Tenemos nuestros cuadros de texto, vamos al código. Y acá tenemos el radio button 1. Los métodos, generamos la instancia, las variables para los métodos de valores aleatorios, capturamos, asignamos, declaramos, asignamos cada una de las variables a cada uno de los métodos. Capturamos los valores dependiendo y le asignamos los métodos a cada uno. Esto va a ser lo mismo para el radio button medio y el avanzado.
Para el botón revisar, declaramos las variables públicas, los contadores, las validaciones, que no deje la respuesta, el cuadro de texto de respuesta en blanco, y asignamos las variables. Capturamos las variables que nos van a generar valores aleatorios, creamos la instancia, la respuesta del sistema. P es igual, esta P corresponde al perímetro, esta S corresponde al semiperímetro y esto va a ser igual, el perímetro va a ser igual a la suma de los tres lados. Semiperímetro va a ser igual a la división de perímetro dividido 2. Y la respuesta del usuario del sistema va a ser esta. Y esta está dentro de la clase. Acá. Double A. Al final de cuentas, esta es la fórmula general para el cálculo del área utilizando la fórmula de Herón. Venimos, comparamos las respuestas, si son iguales, nos va a enviar esto. Si no, va a enviar esto, va a cerrar y a devolver la información generada hasta el momento. Método limpiar, para limpiar los campos, aquí no vamos a graficar. Y dentro del evento load tenemos los cuadros de texto bloqueados dentro del evento, la instancia para la clase datos jugadores y la asignación y la captura de los datos. Con esto terminamos, vamos a ejecutar nuestro programa para ver que funciona bien todo. Ingresamos nuestro usuario para entrar, ingresar. Y aquí nos abre el formulario principal, entramos a archivo, nos registramos. Vamos a utilizar el nombre de la compañera con quien trabajamos, ingresar datos, nivel diversificado, sistema de ecuaciones de primer grado. Generamos valores y vemos cómo nos va graficando, nos limpia y va cambiando. Bien, funciona. Sistema, fórmula general, también va a graficar. Acá tenemos las dos gráficas. Sin embargo, hay ciertos errores, pero es aleatorio también. Bien, tenemos esto. Tenemos la fórmula de Herón. Generamos diferentes y funciona. Nuestro cálculo de la pendiente también. Cálculo de 2 puntos. Vamos a ver. Generamos valores. Funciona. Teorema de Pitágoras. Funciona. Y vemos cómo sí funcionan sí funciona bien nuestro programa. Con esto llegamos a finalizar la entrega del proyecto número 2 del juego educativo.